Buenas tardes, bienvenido a su clase de ciberseguridad. Vamos a iniciar con la clase de este día, primeramente con la reflexión de esta semana que nos dice poca fe. Em, Jesús nos llamó hombres de poca fe a todos los seguidores de Cristo, ¿verdad? En algún punto, no solo a los discípulos. Nosotros también debemos reconocer nuestra condición, pues, de humanos y que como humanos fallamos. Y que una de esas fallas muchas veces es que no ponemos nuestra fe realmente en Dios. Creemos cualquier otra cosa menos lo que está escrito en la palabra de Dios. Y Mateo 6:30 es un ejemplo de ellos, ya que nos dice, la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Jesús vino hablando acerca de cómo Dios cuida de la naturaleza y nosotros pasamos ese dato quizás por desapercibido, ni siquiera le prestamos atención a los detalles que Dios tiene dentro de las cosas que ha creado. Nos preocupamos tanto en nuestro mundo, digamos, de necesidades humanas, que olvidamos que al final de cuentas somos partes de la naturaleza creacionista de Dios. Cuando dejamos de un lado ello, pues sin duda tenemos poca fe y comenzamos a creer que Dios no está escuchándonos, que no está oyéndonos, que no nos puede proveer, o en el peor de los casos, pues negar hasta su existencia. Cuando en la naturaleza las maravillas que podemos ir viendo y encontrando nos hablan todo lo contrario. Bueno, vamos a finalizar con esa parte hasta aquí y vamos a comenzar bueno, vamos a retomar la parte que nos habíamos quedado del esquema de este capítulo 5 del módulo 5 del modelo OSI. No puedo, digamos, proseguir acá, ya que diría yo que la información que se encuentra aquí es bien básica y bien elemental en torno al modelo OSI. Nos da una descripción de las capas y prácticamente ahí termina. Pero el tema en cuanto al modelo OSI es muy amplio y muy vasto. Así que voy a hacer un paréntesis con la parte de la plataforma de Cisco y voy a compartir un documento que nos va a ampliar un poco más de lo que es el estándar OSI, ya que se ha vuelto el estándar, digamos, a nivel de telecomunicaciones preferido. Em, el modelo, como decíamos, no es nuevo, no es algo que sea reciente, es algo que ya tiene sus años. Surgió con los pininos, digamos, del Internet, que fue la red ARPANET, ahí es donde se creó ese modelo que se le conoce como modelo de capas también. El propósito, ¿verdad?, del modelo OSI, pues era estructurar el proceso de comunicación. Entonces, nos dan acá algunas ideas en este material, por ejemplo, nos dice por qué usar capas. Bueno, es con el propósito de entender lo que son los conceptos de flujos. Para ello hay algunas preguntas que decimos, bueno, ¿y qué es lo que fluye en un proceso de comunicación? ¿Cuáles son sus formas del flujo? Reglas para este flujo y dónde se reproduce el flujo. Esas preguntas son las que responde básicamente el modelo OSI. Es curioso ver cómo, si bien es cierto, el modelo OSI es específico en 7 capas, veíamos que hay otros modelos, como el modelo de comunicación de protocolo de Internet, que se resume en 4 capas, que curiosamente tienen que ver con estas 4 preguntas. ¿Qué es lo que fluye? ¿Cuáles son las formas del flujo, reglas del flujo y dónde se produce? Para esto nos dan acá una comparativa para que entendamos mejor cómo es que funciona esto del flujo. Y para ello nos hacen una comparativa entre lo que son redes, digamos, que ya tenemos, como por ejemplo la red de agua, una red de autopista, la red de servicios postales y la red telefónica, siendo la última la más semejante, digamos, al actuar de las redes de datos. La idea de esto es que responde a esas preguntas. Por ejemplo, se nos dice que en la red de agua lo que fluye es agua, obviamente. En la de autopistas lo que fluye son vehículos.
En el servicio postal, pues objetos, llámese estos paquetes también. Y en el teléfono, pues se nos dice información, pero es información, digamos, de señales eléctricas que responden a sonidos que emitimos nosotros. Luego se nos dice, bueno, ¿cuáles son las formas? Bueno, el agua podría ser fría, potable, servida o aguas residuales incluso. Entonces hay diversas formas en las cuales se podría ir clasificando. En cuanto a las autopistas, nos dice que los vehículos pueden ser camiones, automóviles, bicicletas, motocicletas, ahí pueden entrar cualquier tipo de medios de transporte. En los servicios postales, nos dice que esos objetos pues, pueden ser cartas, paquetería propiamente, envío de, digamos, de algún producto o de alguna encomienda ya propiamente. Y en el caso del teléfono nos dice que es un lenguaje hablado, es lo que se lleva. Ahora, las reglas. Nos hablan que las reglas en cuanto al agua, por ejemplo, puede haber abrir o cerrar lo que vendría siendo lo que llamamos nosotros los chorros, ¿verdad? Aquí los ponen como grifos. La descarga, si fuese una red, por ejemplo, de aguas residuales, la descarga de esas aguas. Y podría ser incluso podríamos agregar lo que sería incluso cisternas, ¿verdad? Cómo funcionarían, cómo se llenarían las cisternas, si las casas tuviesen algo para el estilo. Luego, en cuanto a la red de autopistas, nos habla que las reglas, pues obviamente son reglas de tránsito, ¿verdad? Las señales de tráfico y todas estas irían implícitas ahí. Serían también, por ejemplo, los semáforos serían partes de las reglas, las señales de alto también, los cruces de caminos, todo eso serían reglas para ellos. En el servicio postal, las reglas estaría, pues, bueno, cómo se empaqueta, cuál sería, digamos, el proceso de embalaje de lo que vendría siendo las cartas o los objetos. Incluso dentro de las reglas tendría que ir, bueno, que los paquetes que se reciban tienen que venir con el nombre del remitente y el nombre del destinatario. Esa debería ser una regla. Luego, con el teléfono, pues reglas de acceso al teléfono que podrían ser como, por ejemplo, que se nos dice, bueno, hay un código de área, usted tiene que saber qué código de área va a utilizar, sabe que si es en El Salvador, los teléfonos de El Salvador tienen 8 dígitos, esa sería la regla. No puede digitar o no puede marcar a un número que tenga menos de esa cantidad, a menos que sea de los números de carácter privativo o reservado por las empresas, o mejor dicho, por las instituciones de emergencias. Bueno, y por último, ¿dónde? Bueno, nos dice que el agua propiamente va a fluir a través de lo que son tuberías, prácticamente, tuberías para agua, que van a haber diferentes tuberías, ¿verdad? Con diferentes tamaños, dependiendo de la red, ¿verdad? Como cuando se vaya reduciendo, pero a las casas, por lo general, lo que llega es una tubería de media pulgada, eso es lo que se conecta ahí, o de 3/4 en el mejor de los casos si es un flujo de agua un poco más abundante. El término de las autopistas, pues ¿en dónde? Pues serían los caminos, las autopistas propiamente, las calles donde se va a fluir. En el caso del servicio postal, nos dice que son las cajas, las oficinas, los camiones, aviones, es decir, ya es cómo se va a llevar el transporte de los paquetes o de las cartas. Y para el sistema telefónico nos habla de cables, ondas electromagnéticas, que son las que llevarían ya el componente, digamos, de la voz, ¿verdad? Para interconectarnos desde un lado hacia otro. ¿Todo eso para qué? Para darnos cuenta que el Internet es algo como esto, es una red. Y en este caso, pues, es una red de datos. Eso es lo que debemos de ver. Lo que fluye es bits, en manera general. Directamente son bits que se convierten en bytes, después en kilobytes, megabytes, dependiendo de lo que estemos fluyendo. Pero en general son, si lo redujésemos a su máxima, a su mínima expresión, son bits los que se transportan.
Las formas en las que se transportan, bueno, a través de cables. Hoy ya no, pero si quisiéramos hacer como una evolución, pues durante un tiempo fue el cable de cobre para Internet conmutado. Hoy estaríamos hablando que se hace a través de fibra óptica. Estaríamos hablando que también se utiliza el- señales de Wi-Fi, se utiliza lo que vendría siendo conexión satelital, etcétera. ¿Cuáles las reglas? Bueno, ahí habrían muchas, ¿verdad? Muchas reglas, pero en general en las reglas entrarían los protocolos de comunicación, los protocolos que se utilizarían para enlazarse de un punto a otro. ¿Y dónde? Pues básicamente sería en el flujo entre servidores, equipos servidores, lo que hablábamos ayer, los switches, los enrutadores, lo que vendrían siendo las terminales de acceso, que son los equipos finales que ocupa el usuario. Todo ello vendría siendo en dónde va fluyendo ello. Bien, hasta allí, digamos, esta parte que quizás es lo que más destaca de este material. Luego ahí hay una explicación, ¿verdad? Que en resumidas cuentas nos dice de que cuando nosotros estamos comunicándonos como seres humanos, algo que ya leímos en la plataforma de Cisco, necesitamos algo que nos ponga en sintonía. Si yo no puedo comunicarme con una persona que habla otro idioma, estamos dos personas en una habitación y cada quien habla su propio idioma, es necesario comunicarnos. Y para comunicarnos vamos a buscar algún tipo de consenso, lenguaje de señas, hacer algún tipo de sonidos. eh, para que el otro comprenda. Pero dentro de todo eso deberían de estar enmarcado un ambiente que haga que la comunicación sea lo menos hostil posible. Es decir, que cuando uno tiene necesidad de comunicarse y la otra persona no lo entiende, siempre se dan problemas. Y lo normal es que el ser humano se desespera cuando no puede entablar comunicación con otro. Eso lo vemos claramente en una llamada telefónica, ¿verdad? Alguien nos está llamando y hay fallas en la red telefónica. Lo que hacen las personas es desesperarse al no escuchar la voz del otro o al no entenderle, o que la llamada se entrecorta, no caen bien el flujo, digamos, de información de la voz y pues lo que hacemos normalmente es enojarnos, ¿verdad? Por no podernos comunicar. Es decir, el sentimiento, o la frustración, mejor dicho, de no podernos comunicar crea ese mal sentimiento. Entonces, eso se evita en procesos de telecomunicación por medio de lo que vendría siendo el modelo de capas. El modelo de capas tiene en primer lugar el propósito de dar a conocer como cuando nosotros tenemos una idea y lo que queremos hacer es transmitir esa idea. Luego, ¿cómo vamos a representar nuestra idea? Si la persona no nos entiende con nuestro idioma, pues tendríamos que buscar quizás gestos que nos permitan representar a lo que me estoy refiriendo. Y por último, pues lo que vendría siendo la forma, ya lo pensé, cómo me voy a comunicar, ya decidí, bueno, debo de entregar esta información. Y después, el momento en el cual pues voy a comunicarme ya propiamente con el otro. Bueno, eso digamos que es esta parte y luego nos viene a hablar acerca de lo que es lo que ya habíamos mencionado en las computadoras. Tenemos los dígitos binarios, los bits es la información básica con la que transmitimos. Luego sabemos que 8 bits nos forman un byte y de ahí vamos hablando de kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes, que es no más que información de cualquier tipo. Es decir, la computadora nos almacena cualquier tipo de archivo prácticamente en estas unidades de medida. Cuando vamos a Internet, descargar un documento, accesar a una página web, cargar una imagen, ver un video, escuchar una canción, poner un audio, todo lo que hacemos en Internet conlleva el hecho de recibir información o bien enviar la información. Y la unidad base de esta medida es el bit o el dígito binario, binary digit, que es la abreviatura de bit. Entonces tenemos ahí un ejemplo de una PC y de una Macintosh. Nos han tratado de mezclar, digamos, dos arquitecturas de computadoras diferentes en el diagrama
con el propósito de saber que lo que se conecta a una red, lo que se conecta a Internet, no todos van a ser el mismo tipo de dispositivos. Máxime hoy, ¿verdad? Cuando hablamos de que estamos en esta era donde cada vez surgen más dispositivos, llamémosle inteligentes. Todos esos smart devices, todos tienen las peculiaridades de conectarse a Internet. Bien, durante una época, pues la máquina era el bastión de acceso a Internet. Hoy no. Hoy estamos en una era en donde el bastión de acceso a Internet es un teléfono inteligente. Es, por lo menos hoy por hoy en el país nuestro y en el resto del mundo, la gente pasa más tiempo accesando a Internet por medio de su teléfono que por medio de una computadora. Em, las tablets están también ahí en un lugar. Los Smart TV están ganando cada vez más terreno, digamos, en términos de lo que vendría siendo acceso a redes. Pero vemos que hoy hay otros dispositivos smart que van saliendo que uno diría, bueno, era impensado que tuviésemos eh, una serie de aparatos o de electrodomésticos, mejor dicho, que fuesen smart y ya están llegando a esos destinos. Bueno, el punto es que entre más va evolucionando, nos vamos olvidando de esto. Quizás ya no la computadora solamente, hoy es cualquier cosa que se conecte y que envíe datos a través de Internet y recibe información a través de Internet. Entonces, a un paquete de datos es básicamente agrupar la información que lleva no solo en sí el dato que quiero transmitir, sino que lleva algo otro tipo de información para localizar la computadora de destino. Tenemos los medios y vamos a definir por medios los canales que se utilizan para el trabajo de red. En este caso, pues decíamos cables telefónicos, aunque aquí en el país en un principio eso fue lo que se utilizaba cuando hablamos de Internet conmutado. Hoy ya no se está utilizando prácticamente Internet conmutado. El Internet conmutado era el que viajaba a través del cable de cobre, el mismo cable que se utilizaba para hablar por teléfono. De hecho, es curioso ver cómo, bueno, hay una noticia que se le hace unos días atrás, que creo que algunas personas todavía no han comprendido la magnitud de lo que se da o de lo que se está dando. Y algunos incluso le restan importancia a eso. Pero es de ver cómo en nuestro país las telecomunicaciones han tenido diversos cambios y casi siempre han obedecido al espectro político más que el espectro tecnológico. En la década de los 70, los 80, cuando se funda la llamada Antel de aquel tiempo, el, el gobierno en turno, digamos, para generar los procesos de comunicación en el país, toda empresa que quería existir necesitaba un número telefónico. Eh, Pocas personas podían tener acceso a teléfonos en esos tiempos. De hecho, era casi un lujo tener un teléfono en casa. Era un privilegio. Tanto así que solo las personas, se sabía, ¿verdad? Que solo las personas cercanas a algún familiar o algún amigo o conocido que fuese miembro del ejército, podía conseguir con Antel un, un teléfono. Si usted no tenía a alguien que estuviera en el ejército, era difícil que usted fuese a conseguir un número telefónico para tenerlo en casa. Bueno, evolucionó el tiempo y después, con la llegada del Internet, los números fijos fueron careciendo de forma. Pero es que aquí también se viene como una especie de conflicto entre generaciones. Eh, Uno puede observar cómo las generaciones, digamos, ahorita, pongámosle 30, tienen pongámosle 45, 45 años hacia abajo y 45 años hacia arriba. Entre esas generaciones hay un choque tecnológico en términos de los medios o los canales que prefieren utilizar. Generalmente, personas que andan en el rango de los 50 años, 60 años,
tienen más confianza en llamar a un lugar, a un teléfono fijo. Y eso es porque así crecieron, ¿verdad? Crecieron viendo que el teléfono fijo le daba un estatus a una empresa y que si tenía un teléfono fijo era una empresa que existía. Curiosamente le daban más importancia quizás a que la empresa tuviese un teléfono fijo a que la empresa quizás estuviera legalmente registrada. Pero en cierto punto, si tenía un teléfono fijo, automáticamente era una empresa legal. Entonces, si uno observa las pautas de comportamiento de personas que andan en esas edades, arriba de los 45 años, ellos prefieren, cuando van a adquirir un servicio, prefieren llamar a un número fijo que a un número móvil. Prefieren hacer una llamada telefónica que enviar un mensaje de WhatsApp. Las edades que estamos para abajo, preferimos lo otro. Preferimos mandar un WhatsApp en vez de estar enviando, en vez de estar llamando. Es más, a las generaciones actuales les desespera estar en línea. Les desespera el tonito de estar esperando a que alguien conteste al otro lado. Bueno, eso tiene que ver con comportamientos, con las formas en las que la tecnología ha ido evolucionando. Entonces, después de la tecnología, del teléfono, vino algo en las empresas que era, bueno, viene el boom del Internet. Entonces, si una empresa ahora quiere existir, debe tener una página web, debe tener un correo electrónico. Y así fue evolucionando y después se pasó a segundo plano eso y luego llegaron las redes sociales. Entonces, si una empresa quiere dar señas de que existe, tiene que tener una página en Facebook, tiene que tener una página en Instagram, tiene que tener quizás un canal en YouTube, tiene que tener una cuenta en TikTok, tiene que tener algo en WhatsApp, un Telegram, lo que sea, pero tiene que tener algo en redes sociales. Entonces, vemos cómo las cosas han ido cambiando. Antes la costumbre era buscar a las empresas, a los negocios, en una guía telefónica, en las famosas páginas amarillas, que yo recuerdo, ¿verdad? Antes, cuando se repartían las páginas amarillas, eran así grandes, ¿verdad? Y hoy algunas que suelen sacar todavía, ¿verdad? Son así delgaditas, ya casi no traen números. Porque esa es la tendencia, ya no usar números telefónicos, ya no usar números fijos. Pero decía, bueno, en nuestro país se ha venido una situación que podríamos considerar un poco extraña y un poco difícil. Permítame, regálame un segundito.
Bueno, muchas gracias por la espera. Vale, entonces, hoy ha habido un cambio aquí en nuestro país con una nueva ley que se aprobó hace poco y es una ley que tiene que ver con, bueno, las redes sociales anduvieron diciendo que iban a revivir a Antel. Curiosamente le han puesto el mismo nombre de Antel. No se sabe cuál es el propósito, si hacer una referencia a la vieja Antel o algo por el estilo, pero no es la misma Antel, es obvio, ¿verdad? Es una sociedad anónima de capital variable. Antel era una autónoma perteneciente al Estado. Pero la situación es de que sí han hecho algo y es que se le va a dar la concesión de toda la telefonía pública en El Salvador. Es decir, los teléfonos fijos pareciese que hoy van a ser administrados por esta nueva empresa. Cuando esas reformas que hicieron entren en vigor, implica que las empresas que actualmente daban o mantenían todavía números fijos, pues van a tener que dejar de dar ese servicio aparentemente o va a pasar, digamos, a manos del Estado. Eso implica que es un cambio en el sector. Lo real es que ya muy pocas personas estaban solicitando teléfonos fijos. La cuota de mercado, pues, es más que todo para teléfonos celulares. El aumento en el parque telefónico en nuestro país obedeció simplemente porque ha aumentado el consumo en términos de líneas telefónicas móviles, no fijas. Eh, Va a ser interesante ver cómo funciona ese nuevo panorama. Pero bien. Sobre esto, pues estaríamos enmarcados en lo que son cables telefónicos. Ahora, luego vamos a pasar a lo que es el famoso cable UTP, que es lo que se suele utilizar, digamos, siempre un estándar de cobre, pero ese ya para conectividad a Internet. En la actualidad, el UTP más que todo es para lo que vendría siendo redes LAN, es decir, ya redes domésticas o pequeñas redes, es donde se suele utilizar ese estándar, ya más local. El cable coaxial y la fibra óptica siguen siendo, digamos, los dos principales canales en la actualidad a través de los cuales las empresas de telecomunicación nos brindan servicios de acceso a Internet y otras cosas aquí en nuestro país. Cuando decimos otras cosas, ahí se va telefonía y se va también lo que vendría siendo servicios de cable. Estas últimas dos vendrían siendo pues propiamente la conectividad que se nos da a los hogares y luego viene la parte de ya interna, que puede ser por UTP o puede ser por los famosos Wi-Fi. Em, a esto habría que agregar otros canales, ¿verdad? Como por ejemplo lo que el servicio de Starlink que ha incursionado en nuestro país, en la cual pues es conectividad a través de satélite que no es la primera empresa que trae lo que vendría siendo cable e internet satelital al país, pero sí digamos que pues, es novedosa, ¿verdad? Por todo el servicio que hay detrás de ellos. Em, Claro, Movistar, bueno, más que todo Claro, quizás diríamos, tiene, dependiendo de la zona, ¿verdad? Él tiene dos tipos de servicios. Tiene el servicio por red coaxial, que es el que llega el cablecito negro a la mayoría de casas y que vemos que afuera hay una cajita, ¿verdad? Que siempre ubican a las entradas de la casa, en donde se bifurcan las señales, una señal pues para el televisor, una señal para lo que vendría siendo el internet. Em, Tigo, por ejemplo, ha sido también una red que se utiliza mucho con fibra óptica, con cable coaxial, pero en general los backbone, es decir, los nodos que vemos alrededor de estas empresas son fibras ópticas, pero lo que llega ya propiamente a nuestras casas tiende a ser cable coaxial. Em, pero claro, tiene esa peculiaridad de que en ciertas zonas donde no tiene red digamos, de cable,
lleva las famosas antenas rojas, ¿no? Y esas antenas pues tienen la particularidad de llevar tanto señales de datos de internet como señales de cable, ambas cosas. Eh, Movistar quiso hacer lo mismo, pero no logró colar muy bien. Hay, bueno, esta es otra empresa, ¿verdad? Que tiene los derechos del fútbol, que pues su enfoque más que todo es cable, no es acceso a internet. Han habido algunos servicios de internet que acá pues nunca tuvieron como su momento de auge, de fama, pero así como llegaron, así desaparecieron. Hoy está veniendo una nueva empresa, ¿verdad? Que es Cable Color, que pues quiere abrirse también a algún tipo de mercado, pero la mayoría de estas empresas siguen enfocándose muchas veces en el servicio de televisión por cable. Debemos estar conscientes que así como el teléfono fijo ya pocas personas lo utilizan o hay una generación que no lo utiliza, hoy nos vemos enfrentados a una generación que no es mucho de consumir cable tampoco. Las nuevas generaciones lo que buscan es consumo a través de Internet, consumo de videos y cosas que se muestran a través de alguna plataforma de red social. Entonces, las empresas de telecomunicación que no han evolucionado hacia ofrecer servicios de acceso a Internet, su margen, digamos, de ganancia va a ir quedando muy escaso de aquí a algún tiempo, cuando ya las personas definitivamente no quieran pagar por cable. Y esto debido a las plataformas de streaming, ¿verdad? Como Netflix, Disney Plus, lo que vendría siendo HBO y otras más, que la tendencia es, bueno, ya no voy a gastar en el cable, voy a gastar en algunas de esas suscripciones y pues solo pago el internet. Bueno, es de tomar en cuenta esa situación. Nos habla de que hay otros medios de comunicación, ¿verdad? Que usan la atmósfera, ya estaríamos hablando pues de lo que vendría siendo el internet satelital, para en este caso, eh, que es lo principal que se utiliza. Luego viene algo acerca de lo que son los cables para conocer los elementos, el cable coaxial, ¿verdad? Que es un cable que lleva un revestimiento de cobre o una malla alrededor, pero el principal es el del centro. Hay un material dieléctrico que los separa uno de otro y tienen normalmente un conector BNC, como el que vemos ahí de metálico. Los de fibra óptica quizás sean menos comunes porque estos casi solo se ven en las cajas de telecomunicaciones, ¿verdad? En las casas nunca vamos a ver una fibra óptica. A lo mucho fibra óptica tal vez se puede implementar en una gran empresa si es que hubiese un flujo de datos muy grande, pero eso implica que la empresa va a montar su propia red externa. Y luego, pues el cable más común, ¿verdad? Que ya es el UTP, el cable de 6 pares, que se le conoce también, que es el que se suele utilizar pues para conectar las tarjetas de red de las computadoras, básicamente. Luego nos habla un poco acerca de lo que son los protocolos, ¿verdad? Vamos a ver otra vez una definición del protocolo, pero creo que esto vamos a dejarlo ya para la siguiente clase. Por el momento nos vamos a despedir hasta acá. Ha sido un gusto y bueno, mañana, ¿verdad? Vamos a tratar de dar la reposición. Solo me indica si le sale bien que lo hagamos a las 2 o si lo dejamos para las 3, como habitualmente solemos conectar. A las 3, está bien. A las 3. Vale, entonces quedamos para mañana. Nos conectamos a esa hora, a las 3 para la reposición de clase. Muchas Bueno, gracias. gracias a usted. Que pase feliz día.